Bienvenidos a un programa más en este proyecto llamado Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Un proyecto con fines informativos, con el objetivo de renovarnos, transformarnos, siempre con la búsqueda de la utopía de cambiar el mundo. No olvidemos que este es realmente el proyecto. ¿Cuánto podamos colaborar con este proyecto? Pues yo pienso que ya de hecho el hacer estos programas ya es colaborar. Cada quien debe poner su granito de arena, pero la intención de estos programas es despertar conciencias, es motivar, es empoderar para que conectemos el mundo de antes con el mundo presente, con la esencia de la historia del pasado, con la esencia de la historia del presente y cómo llegamos a donde estamos y cómo podemos avanzar de una manera diferente. No hay ninguna duda que en el siglo XXI, mes de septiembre ya, día 2025, se están dando incidentes. Quién sabe en cuántos años de aquí en adelante volverán o las personas encontrarán nuestros videos y se darán cuenta, pero el siglo XXI ya no da para más. Los países, las necesidades, la injusticia, la pobreza, la enemistad, la avaricia, ha rebasado ya todo lo racional. Hay guerras y se planean o están cocinándose otras. El sistema capitalista simplemente ya no da para más, ya no hay para dónde crecer y se necesita un cambio. Así es que eso es lo que este proyecto pretende hacer, agregar granito de arena a la conversación, al debate. Ojalá que usted esté siguiéndonos, ojalá que usted nos recomiende, ¿verdad?, compartiendo nuestros programas. Pues el día de hoy vamos a seguir con el repaso de esbozado del siglo XXII, del siglo XX, todavía no llegamos ni al XXI, ¿verdad? Recordemos que estoy haciendo un repaso de 2500 años de historia, pero al llegar al siglo XX, habiendo abarcado la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, pensé que sería mejor insertar un tema o una serie de mensajes que den un repaso esbozado para ver qué pasó en el siglo XX, pero a nivel de eventos claves, y ya después volvemos y tocamos algunos de los más relevantes, dígase la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría y la globalización y el neoliberalismo más a detalle. Muy bien, vamos entonces, habiendo echado la plataforma de este programa, para que no perdamos de vista, vamos entonces a entrar en materia de el repaso esbozado del siglo XX. Este es el número 3. El número 3, vamos ya en este repaso y vamos a recordar, ¿verdad? A recordar que hemos ya abarcado el repaso de eventos claves del siglo XX en la parte 3. Estamos en la parte 3. Vimos el mundo a finales del siglo XIX, eventos claves del siglo XX, cambios sociales en la ciencia, tecnología, viaje a la luna, arte y cultura en el siglo XX. Y ahora llegamos a América Latina en el siglo XX. ¿Qué sucedió en América Latina? Y concluiremos este repaso esbozado hablando de Estados Unidos en el próximo programa. Muy bien, pues vamos a entrar entonces en lo que pasó en América Latina. ¿Qué vivió América Latina en el siglo XX? Los países de América Latina estuvieron fuertemente implicados en la economía internacional a lo largo del siglo XX. La producción de materias primas para la exportación a cambio de manufacturas importadas caracterizó a las primeras décadas del siglo. La Gran Depresión en los años 30 abrió una etapa de sustitución de importaciones que en países como Argentina y Brasil estuvo vinculada con golpes de Estado militares que interrumpieron las instituciones democráticas. La industrialización por sustitución de importaciones se profundizó luego de la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. En los primeros años de la Guerra Fría, los regímenes políticos latinoamericanos aplicaron con frecuencia programas populistas o desarrollistas. Luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el gobierno de Estados Unidos incrementó su intervención en América Latina para evitar la expansión del comunismo. Esto incluyó un programa de ayuda económica y social conocido como Alianza para el Progreso y el asesoramiento militar a los gobiernos latinoamericanos que se enfrentaban a organizaciones guerrilleras. Los golpes de Estado instauraron dictaduras en países como Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina. Una excepción importante fue México, que desde 1930 hasta el año 2000 fue gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI. Estas dictaduras se sumaron a otras que ya existían en países como Paraguay y Brasil. En general, estas dictaduras se caracterizaron por la violación sistemática de los derechos humanos y derivaron en transiciones hacia regímenes democráticos en la década de los 80. Los problemas económicos provocados por la recesión internacional y el fuerte endeudamiento externo de muchos países latinoamericanos llevaron a una crisis financiera en la década del 80. Esta situación llevó a la aplicación en la década siguiente de medidas políticas identificadas como neoliberales, que eran privatizaciones, apertura al comercio, reducción del gasto público en el contexto del fin de la Guerra Fría.
A comienzos del siglo XX, los países de América Latina tenían una economía basada en la exportación a Europa de materiales primas, de materias primas, dígase cereales, carnes, café, azúcar, cacao, minerales, etcétera, y la importación de productos manufacturados europeos, tales como textiles, maquinaria, entre otros. Además, contaba con inversiones de capitalistas extranjeros, especialmente del Reino Unido, pero cada vez más de Estados Unidos. En el terreno político, muchos de los países latinoamericanos comenzaron a consolidar sus regímenes democráticos, algunos por vías pacíficas, como la ley Sáenz-Peña en Argentina en 1912, y otros por vías revolucionarias, como la Revolución Mexicana iniciada en 1910. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, la mayoría de los países latinoamericanos se mantuvieron neutrales, con algunas excepciones como Brasil, que se alineó con la Entente. La guerra disminuyó durante algunos años el comercio entre América Latina y Europa, pues los países europeos orientaron su industria a la producción armamentística y no a las manufacturas de exportaciones, y redujeron temporalmente la demanda de materias primas, aunque la necesidad de alimentar a las tropas pronto llegó a la recuperación latinoamericana de la exportación de alimentos. Otro hecho relevante de estos años fue la construcción del Canal de Panamá, inaugurado en 1914 y administrado hasta 1979 exclusivamente por Estados Unidos, lo que permitió la navegación entre los océanos Atlántico y Pacífico en Centroamérica y facilitó el comercio estadounidense. En 1930 comenzó en Argentina una tradición de golpes de Estado y dictaduras militares. Tras la Primera Guerra Mundial, Nueva York desplazó a Londres como la capital financiera internacional. En los 1920, los bancos y empresas de Estados Unidos invirtieron importantes sumas de capital en América Latina en actividades productivas, como el petróleo en Venezuela, y en préstamos a gobiernos. La exportación de materias primas volvió a favorecer el crecimiento económico en América Latina, que participó en gran medida de los felices años 20, entre comillas, en especial en ciudades como Buenos Aires, México y San Pablo. Cuando cayó la bolsa de Nueva York en 1929 y comenzó la Gran Depresión que afectó a gran parte del mundo en la década de los 30, la reducción del comercio internacional afectó a las economías exportadoras de América Latina. Esto provocó la implementación de políticas de sustitución de importaciones y otras medidas de intervención estatal que fueron generalmente de la mano de la interrupción de las instituciones democráticas mediante golpes de Estado militares, como los que tuvieron lugar en Argentina y Brasil en 1930. En los años 30 también se lanzó la política de buena vecindad estadounidense, por la que el presidente Franklin D. Roosevelt alentó las relaciones con América Latina. Esta política se basó en el compromiso de detener las intervenciones de Estados Unidos en suelo latinoamericano, como las que habían tenido lugar en la década de 1910 en México, Panamá, Cuba o Nicaragua, y tenía el objetivo de favorecer la influencia económica estadounidense en la región. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, varios países de Centroamérica y el Caribe se alinearon con los aliados luego del ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor en diciembre de 1941. En 1942 se unieron también Brasil y México, que enviaron fuerzas expedicionarias a Italia y el Pacífico respectivamente. En adelante, los demás países latinoamericanos fueron rompiendo relaciones con las potencias del eje y declarando la guerra a Alemania y Japón. Argentina rompió relaciones con el eje recién en 1944 y declaró la guerra a Alemania y Japón en marzo de 1945, pocas semanas antes de que concluyera la guerra en Europa. Los efectos internacionales de las dos guerras mundiales y la Gran Depresión, sumados al impulso de los movimientos nacionalistas, promovieron a partir de 1945 una política económica más orientada al desarrollo interno que a la dependencia externa. Esto llevó a profundizar las políticas de industrialización por sustitución de importaciones, y sí, en países como Argentina, Brasil y México. La Revolución Cubana inspiró a otros grupos guerrilleros y alertó al gobierno de Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, en diversos países latinoamericanos se afianzaron regímenes que algunos historiadores identificaron como populistas, es decir, centrados en la figura de un líder carismático y autoritario, con discursos nacionalistas, antiimperialistas y generalmente anticomunistas, y orientados a la industrialización, la nacionalización de empresas y la aplicación de reformas sociales favorables a algunos sectores como los trabajadores urbanos o rurales. Un antecedente de estos regímenes fue el de Lázaro Cárdenas en México de 1934 a 1940, seguido en las décadas de 40 y 50 por gobiernos como el de Juan Domingo
Perón en Argentina, 1946 a 1955, Luis Batile en Uruguay, 1947 al 51, Getúlio Vargas en Brasil, 1951 al 54, Víctor Paz Estensoro en Bolivia, 1952 al 56 y 1960 al 64, y José María Velasco Ibarra en Ecuador, 5 veces presidente entre 1934 y 1972. En general, estos regímenes dependían del mantenimiento de la demanda exterior de materias primas, como el petróleo de México y los productos agropecuarios de Argentina, por lo que los cambios en las condiciones internacionales condujeron generalmente al estancamiento económico. En los años 50 y 60 también cobraron importancia los proyectos desarrollistas que defendieron el impulso estatal de la industrialización sin excluir el uso de capitales extranjeros para favorecer el desarrollo económico de las economías subdesarrolladas. Este tipo de proyecto fue aplicado por los gobiernos de Juscelino Kubitschek en Brasil del 56 al 61, Arturo Frondizi en Argentina 1958 al 62 y Marcos Pérez Jiménez en Venezuela 1952 al 58. Sin embargo, la inestabilidad política, excluidos golpes de Estado, y la dependencia de los capitales extranjeros o los precios internacionales de las materias primas, como el petróleo en el caso de Venezuela, pusieron límites a estos programas económicos. Un hecho clave del siglo XX en América Latina fue la Revolución Cubana de 1959, que derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista y estableció un régimen antiimperialista que en 1961 se declaró abiertamente comunista y se alineó con la Unión Soviética. Este hecho insertó a América Latina en la Guerra Fría, aunque en 1954 la CIA, Agencia de Inteligencia estadounidense, ya había contribuido con un golpe de Estado contra el presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, quien había implementado una reforma agraria. En varios países se formaron guerrillas rurales y urbanas inspiradas en la Revolución cubana y a veces entrenadas por el gobierno de Cuba. Los gobiernos latinoamericanos en general reforzaron sus fuerzas armadas y contaron con el asesoramiento militar de Estados Unidos, que buscaba evitar la propagación del comunismo en América Latina mediante lo que se llamó Doctrina de Seguridad Nacional. En Brasil, un golpe de Estado en 1964 instauró una dictadura militar que gobernó hasta 1985. En Chile, un gobierno de izquierda liderado por Salvador Allende llegó a la presidencia democráticamente en 1970, pero fue derrocado por un golpe de Estado en 1973. Otras dictaduras fueron instauradas mediante golpes de Estado en países como Ecuador en el 72, Uruguay en el 73 y Argentina en el 76. Por otro lado, en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó a la dictadura de la familia Somoza en 1979 y estableció un gobierno alineado con la Unión Soviética y Cuba. La transición de dictaduras militares a nuevos regímenes democráticos se dio entre fines de la década del 70 y la década del 80. Ecuador en 1979, Argentina en 1983, Uruguay y Brasil en 1985, Paraguay en 1989, Chile en 1990, en Nicaragua se celebraron elecciones libres en 1990 que dieron la victoria a una coalición opositora al Frente Sandinista. En los 1980, una recesión mundial que redujo los precios internacionales de las materias primas latinoamericanas se combinó con un fuerte endeudamiento externo, incrementando en la década anterior, lo que provocó una crisis económica en gran parte de América Latina. En países como Argentina y Brasil, esto llevó a una hiperinflación. Los 1990 dio un giro hacia políticas de privatización y recorte del gasto público, frecuentemente llamadas neoliberales, que ya habían sido implementadas por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Esto incluyó la conformación de bloques económicos para el libre comercio, como el Mercosur, fundado en 1991, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en vigor desde 1994. En general, estas políticas favorecieron la estabilidad económica, pero aumentaron el desempleo y el endeudamiento externo. México. México es el único caso en América Latina en el que un mismo partido, Partido Revolucionario Institucional, el PRI, estuvo en el poder durante 70 años consecutivos desde 1930 al año 2000. Seguido de la Revolución Mexicana, logró crear un modelo político duradero que evitó la existencia de golpes militares como los que tuvieron lugar en otros países latinoamericanos, aunque se convirtió en algo muy parecido a un régimen autoritario de partido único. A partir de finales de los años 70, los gobiernos del PRI dieron nuevos crecimientos de no poder, dieron muestras crecientes, de no poder integrar las aspiraciones de amplios sectores de la sociedad mexicana. En 1992, el gobierno mexicano firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte junto a Canadá y Estados Unidos, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Ese mismo día se produjo un levantamiento
neozapatista en Chiapas. A fines de 1994 estalló una crisis económica que implicó una fuerte devaluación de la moneda y una recesión de la actividad económica. Su impacto en otros países fue conocido como efecto tequila. En las elecciones presidenciales del año 2000 comenzó un periodo de alternancia política debido a la elección del candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox. Ahora, concretamente, Argentina. El general Juan Domingo Perón y el movimiento peronista influyeron poderosamente en el escenario político argentino desde el golpe militar dado en 1943 por oficiales de rango medio y su posterior ascenso a la presidencia mediante las elecciones presidenciales de 1946. El programa nacionalista y populista del gobierno de Perón, apoyado en una buena coyuntura económica internacional, impulsó reformas sociales y laborales que lo hicieron muy popular entre amplios sectores de los trabajadores argentinos. Cuando comenzaron las dificultades económicas a comienzos de los años 50, el gobierno aplicó medidas de recorte del gasto público y fomentó el ingreso de capitales extranjeros. En 1955, Perón fue depuesto y enviado al exilio por un golpe militar. Luego de una dictadura autodenominada Revolución Libertadora, se sucedieron gobiernos elegidos democráticamente, como los que precedieron al desarrollista Arturo Frondizi y al radical Arturo Illia, y dictaduras militares como la Revolución Argentina. Perón retornó a la presidencia de Argentina en 1973, pero murió en 1974 sin que se alcanzara la estabilidad en un país que tenía un alto grado de conflictividad social, incluido el accionar de organizaciones armadas peronistas como montoneros y marxistas como el Ejército Revolucionario del Pueblo y la represión ilegal de la organización parapolicial conocida como AAA. A ello se sumó una profunda crisis económica que llevó en 1975 a un plan de ajuste conocido como Rodrigazo. Un nuevo golpe militar en 1976 dio paso a una dictadura que ejerció una severa represión sobre amplios sectores de la sociedad argentina, lo que incluyó torturas, asesinatos y la desaparición forzada de personas. Las dificultades económicas y la derrota argentina en la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido en 1982 aceleraron el desgaste de la dictadura militar y abrieron las puertas a la reinstauración de la democracia en 1983. El gobierno democrático del radical Raúl Alfonsín concluyó antes de tiempo debido a una crisis económica que llevó a una hiperinflación en 1989. El nuevo presidente Carlos Menem, perteneciente a una coalición peronista, aplicó medidas de corte neoliberal como privatizaciones, apertura al comercio y flexibilidad laboral, y fue reelecto en 1995 para un segundo mandato que concluyó en 1999. Chile. En Chile, las tradiciones democráticas estaban muy arraigadas a mediados del siglo XX, por lo que hasta 1973 se alternaron gobiernos de uno y otro signo elegidos democráticamente durante los dos mandatos del demócrata cristiano Eduardo Frei, 1964 al 70, se pusieron en práctica proyectos como la reforma agraria y planes de vivienda, leyes de seguridad social y una reforma educativa. Esto iba en sintonía con las propuestas de la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda económica y social para América Latina impulsado en 1961 por el gobierno de Estados Unidos para evitar la difusión al resto de América Latina del comunismo, que había triunfado en Cuba tras la Revolución de 1959. La victoria de la Unidad Popular, una coalición de partidos de izquierda liderada por Salvador Allende, en las elecciones de 1970 estuvo acompañada de una profunda polarización en la sociedad chilena. El golpe de Estado, encabezado por el general de brigada Augusto Pinochet en 1973, instauró una dictadura militar y puso fin a décadas de política parlamentaria. La transición a la democracia se inició recién en 1988, cuando Pinochet fue derrotado en un plebiscito convocado por él mismo para asegurarse su reelección. En las elecciones presidenciales de 1989 resultó electo el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, encabezada por el Partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin, quien ejerció la presidencia entre 1990 y 1994. Aylwin fue sucedido por Eduardo Frei Ruiz Tagle de la misma coalición entre 1994 y el año 2000. Brasil. En Brasil, la personalidad política más influyente del siglo XX fue Getúlio Vargas, tras acceder al poder con un golpe de Estado en 1930, ideó el Estado Novo de 1937 a 1945, un proyecto dirigista de modernización de la sociedad brasileña. Retornó como presidente electo entre 1950 y 1954. En plena crisis política, su muerte por suicidio no borró la profunda huella que dejó en la política brasileña. Entre 1956 y 1961 gobernó Juscelino Kubitschek,
de tendencia desarrollista, quien gestionó la construcción de una nueva capital, Brasilia, e impulsó la industrialización con el apoyo de capitales extranjeros. En 1964, un nuevo golpe de Estado instauró una dictadura militar hasta 1985, cuando la presión popular y los problemas económicos forzaron la caída de la dictadura y el inicio de la transición democrática. Desde entonces se sucedieron gobiernos elegidos democráticamente. El primer presidente de la República tras la dictadura fue José Sarney, 1985-1990, sucedido por Fernando Collor de Mello, 1990-1992, Itamar Franco, 1992 al 94, y Fernando Enrique Cardoso, 1995 al 2002. Y aquí nos vamos a detener. Este fue el panorama, este fue el repaso de América Latina y de algunos países concretamente durante ese siglo XX. Recordamos que estamos haciendo este repaso a manera de esbozo, ¿verdad? Esbozado, es decir, general, pero sí queremos volver entonces, después de abarcar en el siguiente programa el tema de Estados Unidos, queremos regresar y abordar entonces temas ya más específicos, concretamente la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el globalismo y el neoliberalismo. Pues les agradecemos muchísimo que nos hayan sintonizado nuevamente. Les recuerdo que necesitamos su ayuda para llegar a más personas. Y esto se logra cuando usted comparte nuestro programa para que aparezca en su muro. Pues le agradecemos nuevamente, pásela muy bien y nos vemos en el próximo programa.